¿Cómo crear macros en Excel? Vamos a iniciar definiendo qué es una macro. Una macro es un conjunto de instrucciones que han sido empaquetados para ser ejecutados con un botón o con un método abreviado. Entonces, una macro es un conjunto de instrucciones, es un paquete de instrucciones. En el caso de Excel, es un conjunto de instrucciones que ejecutamos sobre Excel. ¿Cómo crear macros en Excel? Hay varias formas de hacerlo. Las más habituales son, uno, con el grabador de macros y dos, con el lenguaje de programación Visual Basic for Applications o VBA. Es decir, puedo grabar las macros ejecutando las instrucciones que quiero grabar y esto queda en un solo paquete, o puedo programar directamente las macros, escribir por medio del lenguaje de programación las instrucciones que quiero que queden guardadas en un determinado paquete. También puedo combinar los dos métodos. Puedo grabar una parte y luego ver ese código que generó el grabador de macros y editarlo por medio de VBA, por medio del editor de Visual Basic. Vamos a ver ejemplos de creación de macros. Para crear macros vamos a usar el grabador en este caso. Para grabar macros normalmente utilizamos una pestaña que se llama programador o desarrollador, que de manera predeterminada no aparece, entonces debemos activarla. ¿Cómo la activamos? Vamos por archivo, opciones y en personalizar la cinta de opciones, aquí aparecen las diferentes cintas de opciones y vamos a buscar la ficha programador o desarrollador. El nombre puede cambiar según la traducción, según la versión de Excel. Entonces voy a activar la pestaña programador y aquí ya aparece la pestaña programador que trae una serie de herramientas para crear macros. En este caso, aquí en estas herramientas está la opción grabar macro. De igual manera, en la parte inferior, en la barra de estado, encontramos este icono que sirve tanto para grabar y cuando estamos grabando sirve para detener la grabación de la macro. Por cualquiera de los dos puntos vamos a obtener el mismo resultado. En este caso quiero crear una macro que asigne datos personales. Entonces voy a ingresar estos datos. Voy a ingresar mi nombre, la ciudad donde me encuentro, el país y el código postal. Bien, estos son los datos que quiero que queden guardados en la macro. Ahora, voy a hacerlo, pero ya utilizando el grabador de macros. Voy a crear mi primer macro. Entonces, activo el grabador de macros. Debo darle un nombre. Voy a llamar a la macro datos1. Le puedo dar un método abreviado, es decir, una combinación de teclas que al ejecutarla va a correr la macro, va a ejecutar la macro. Entonces voy a poner una letra, es recomendable que sea una letra mayúscula, entonces voy a poner la A mayúscula. Al poner la A mayúscula quiere decir que la combinación control mayúsculas A es la que va a ejecutar esta macro. Y siempre debemos utilizar preferiblemente la opción este libro, aquí donde dice guardar macro en, utilizamos este libro. Bien, eso es todo. De esta forma voy a crear mi primer macro. Le doy a aceptar y a continuación todas las instrucciones que le indique a Excel van a quedar empaquetadas, van a quedar grabadas dentro de esa macro que llamé datos1. Nuevamente voy a ingresar mis datos, ahora sí utilizando el grabador. Ya está prendido mi grabador de macros. Bien, ya ingresé los datos. Ahora voy a detener el grabador de macros. Aquí me dice que se está grabando una macro en este momento. Voy a detener y ya ha quedado grabada la macro. Voy a borrar los datos. Si yo ejecuto la macro, recordemos que la macro la ejecuté con la letra A, es decir, con la combinación control mayúsculas A, vuelve y corre la macro. Acá lo veo. Si yo borro los datos y nuevamente control mayúsculas A, ingresa los datos, es decir, quedó grabada la macro. Otra forma de ver las macros que tiene el libro es con la combinación Alt F8, acá me muestra las macros que tiene este libro. Este libro tiene la macro datos1 y anteriormente tenía una macro 1 y una macro 2. Si yo quiero ejecutar la macro datos1, la selecciono, le doy a ejecutar y nuevamente ejecuta la macro.
Si quisiera borrar alguna macro, Alt F8. Y, por ejemplo, quiero borrar estas dos macros, simplemente le doy eliminar, nuevamente Alt F8. Quiero borrar esta otra macro, le doy eliminar y listo. Si no recuerdo el método abreviado de la macro, Alt F8, aquí está la macro y con este botón opciones puedo ver cuál es el método abreviado de la macro o cambiar ese método abreviado. Bien. Vamos con un segundo caso, una segunda macro. En este caso quiero crear una macro que me sirva para insertar clientes en esta lista de clientes. El objetivo de la macro es que tome el dato del cliente que yo haya ingresado en esta celda, lo inserte acá a partir de, o mejor, debajo del título de clientes, acá ponga ese nuevo cliente, lo pegue y que luego ordene los clientes alfabéticamente de la A a la Z. Entonces vamos con la grabación de la macro. Lo primero que voy a hacer es ingresar un nuevo cliente. Digamos que mi cliente se llama Julián Espitia. Bien. Y voy a grabar la macro. Entonces, prendo el grabador de macros. A esta macro la quiero llamar ingreso clientes. Ingreso clientes, voy a llamar la macro. El nombre no puede tener espacios en blanco, debe ir pegado. Y no le voy a asignar método abreviado porque luego quiero ejecutar esta macro por medio de un botón. Entonces le voy a dar aceptar para iniciar la grabación de la macro. ¿Qué voy a hacer? Lo primero es que voy a abrir el espacio donde quiero poner el nuevo cliente. Siempre lo voy a hacer en la misma parte, en la celda D10. Acá le voy a dar control más y desplazar celdas hacia abajo. Ya tengo el espacio. Ahora voy a copiar el nombre del cliente. Me ubico en la celda D10, lo voy a pegar. Ahora veo que pegó unos bordes, entonces voy a quitar esos bordes para que me quede limpio. Muy bien. Y a continuación voy a ordenar. Entonces voy a las opciones de ordenamiento y orden de la A a la Z. Perfecto. Julián Espitia, entonces aquí quedó Julia Espitia, quedó en la lista de clientes y quedó perfectamente ordenado. Detengo la grabación de la macro, es importante no olvidar detener la macro. Y ahora voy a probar. Voy a ingresar un nuevo cliente, digamos que a este cliente lo quiero llamar Pepe. Y voy a ejecutar la macro. Inicialmente para ejecutarla, Alt F8. Aquí está mi macro, ingreso clientes, le voy a dar ejecutar y veo que ya quedó ingresado Pepe, aquí está Pepe y quedó alfabéticamente, está funcionando bien la macro. Ahora voy a asignar un botón que ejecute la macro. Para esto vamos por insertar, vamos acá por las ilustraciones y voy a elegir alguna forma, digamos que voy a elegir este rectángulo para que simule un botón. Le voy a cambiar el texto, clic derecho, editar texto y le voy a poner algo así como guardar cliente. Bien. Y ahora a ese botón le voy a asignar la macro. ¿Cómo? Clic derecho sobre el botón y aquí en el menú emergente encuentro asignar macro. La macro ingreso clientes, le doy a aceptar y listo. Ahora digamos que no es Pepe sino Pepita, el cliente. Voy a darle clic al botón guardar cliente, el cual ejecuta la macro y aquí veo que está Pepita. Voy a ingresar un nuevo cliente, digamos que sea Sandra Zamudio. Y le voy a dar guardar cliente y aquí queda perfectamente ordenado Sandra Zamudio. Este es otro ejemplo de macro. Vamos con una última macro y en este caso tengo una tabla dinámica. Y yo quiero una macro que cuando ingrese nuevos datos y le dé clic a un botón, esos nuevos datos se actualicen en la tabla dinámica. Esto es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es grabar actualizando la tabla dinámica. Entonces, ¿qué hago? Voy a prender el grabador de macros. A esta macro la voy a llamar TD o voy a llamarla actualizar TD. Voy a llamarla así, actualizar TD.
actualizar tabla dinámica. En este caso, como no quiero que quede pegado y no puede quedar con espacios, lo dejo con un guión bajo. No le voy a asignar método abreviado, le doy a aceptar y todo lo que voy a hacer es dar clic derecho sobre alguna celda de la tabla dinámica y utilizar en el menú emergente la opción actualizar. Ahí ya me actualizó la tabla dinámica. Detengo el grabador de macros. Ahora, voy a ingresar un nuevo dato. Voy a ingresar una fecha, digamos que voy a ingresar la fecha 25 de mayo del 2019 y voy a decir que el vendedor es Carlos de la zona sur y algún valor. Perfecto. Y ahora voy a ver si la macro funciona. Entonces, Alt F8, busco mi macro actualizar TD, aquí está, le voy a dar a ejecutar y efectivamente vemos que se actualiza la tabla dinámica. Aquí aparecen los datos. Ahora, para hacerlo más práctico, voy a insertar un botón. Entonces, insertar cualquier imagen me serviría para ejecutar la macro. Digamos que en este caso quiero una flechita o algún elemento, voy a utilizar este rayo. Entonces voy a poner por acá el icono, le voy a dar algún color, digamos este color naranja, y esto se encarga de actualizar los datos. Entonces le voy a dar clic derecho, asignar macro, aquí encontramos la opción asignar macro, actualizar TD, le voy a dar a aceptar y cada vez que yo le dé clic aquí se va a actualizar la macro. Voy a ingresar un nuevo dato, voy a poner la misma fecha, ahora que el vendedor sea Manuel, que sea un nuevo vendedor de la zona centro, una zona que no existe, y le vamos a poner una cantidad. Bien, le doy clic al icono y efectivamente aquí vemos que aparece la información. Entonces, así vemos las grandes posibilidades que nos ofrecen las macros para automatizar diferentes tareas en Excel.